Iniciamos ya prácticamente con lo que corresponde a la unidad número 2, que es leyes y fundamento legal vinculados con la gestión integral de los riesgos. Bien, enfocado en este sentido, en el marco jurídico en materia de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Que esto corresponde a la unidad curricular, ambiente jurídico e institucional de la gestión de riesgos. Bien, entonces, iniciamos prácticamente, en este caso, con lo que corresponde a la cultura de la seguridad. Bueno, en este caso, pues, tanto productos de valores individuales y grupales, actitudes, competencias y patrones de conductas que determinan el compromiso, estilos y logros en la seguridad y salud laboral, sea de toda organización, sea de toda empresa, de toda entidad de trabajo. Bien, viene a ser también un conjunto de características y actitudes en las organizaciones y los individuos que aseguran como prioridad esencial que los aspectos relacionados con la seguridad reciban la atención que se merece. Por supuesto, en el ámbito de acá de la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? En Venezuela, nosotros pues tenemos varias leyes, iniciando con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, en función de algunos aspectos y otras leyes orgánicas y ordinarias que forman parte como tal directamente de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, la cultura en este caso, el término apareció por primera vez en un reporte elaborado en 1987 relacionado con el desastre del Chernobyl, que fue un accidente que ocurrió directamente en función de, pues mucho, en este caso más que todo de radiaciones ionizantes directamente. Se aplica desde finales de los 90, su estrategia principal es el liderazgo y en este caso los componentes son tres esenciales, como son los valores, principios y confianza. Es una forma de pensar y actuar colectiva, dirigida, apoyada y practicada, en este caso también documentada por todos los niveles gerenciales, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando se vaya a aplicar la cultura de la seguridad, estén involucrados pues todos los miembros como tal de toda organización, porque no es que solamente son las personas que realizan ciertas tareas, sino que debe ser desde los miembros que forman la alta gerencia hasta los niveles, dependiendo de cómo esté estructurado ese organigrama en esa organización. En función de eso, todos los niveles, pues todos tienen que tener el compromiso como tal en tener cultura de la seguridad. Para lograr una cultura de seguridad es necesario crear conciencia individual de la importancia de la seguridad. Bien, ¿por qué hablamos de conciencia? Porque sabemos que hay gente que tiene años de experiencia ejecutando cierta actividad, cierta tarea, cierto proceso de trabajo y que por ese exceso de confianza, llamémoslo así, ¿verdad? Llega un momento en que obvia ciertos pasos y es donde puede producirse alguna falla en ese proceso o puede producirse algún inconveniente en ese proceso y resulta en una lesión, en algo grave, inclusive en una catástrofe como tal dentro de la organización. Entonces, es muy importante que allí se tomen en cuenta, pues, que cuando ingresan a toda entidad de trabajo, inclusive desde el momento que se va a ir a ubicar, a ver, cuando se va a pedir o solicitar empleo, ¿verdad? Tiene que haber una previa información de la organización y por supuesto todas sus medidas como tal de las cosas que debe tener en cuenta al momento de desarrollar cualquier actividad.
Adquirir conocimientos y competencias a través de un proceso de capacitación y autoformación. Toda organización debe tener un plan de capacitación y de formación directamente para cada uno de los trabajadores con el fin de crear o incrementar habilidades, destrezas al momento de desarrollar cualquier actividad. Por supuesto, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad. Bien, crear un compromiso por parte del más alto nivel de la organización en donde la seguridad tiene la alta prioridad. Tiene que haber mucha motivación, tiene que haber mucha supervisión, asignación de funciones y responsabilidades dentro del mismo organigrama como tal de toda entidad de trabajo, de toda organización, y exigir como tal el cumplimiento. Bien, aquí tenemos una jerarquía de las diferentes normativas o normas como tal dentro de esto relacionado directamente con la parte exige aquí en Venezuela. Por supuesto, tenemos la Constitución Nacional, tenemos leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos, normas, los contratos. Estos contratos es lo que nosotros aquí denominamos contratos colectivos, que es mutuos acuerdos entre patronos o empleadores y trabajadores. Y por supuesto, todo tiene que involucrar a lo que es la salud ocupacional, donde es un derecho tanto público como social. Tenemos dentro de la Constitución Nacional, tenemos el artículo 83 y 87, uno que habla sobre el derecho social de la salud y el otro que habla sobre las obligaciones propiamente del patrono, cómo es el control y la promoción del Estado. Tenemos entre las leyes orgánicas la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y la LOTSIMAN, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Que por esa ley es que prácticamente se rige aquí Venezuela en función de cualquier tipo de supervisión, de investigación de enfermedad o de investigación de un accidente de trabajo. Tenemos también los reglamentos, el reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el reglamento parcial de la LOTSIMAN. Y por supuesto, hay unas normas técnicas que más que todo son normas que me van a orientar, me va a referenciar directamente, ¿bien? Pero de una u otra forma, estas normas técnicas están involucradas netamente dentro de esta Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOTSIMAN. Entonces tenemos la NT 02-2008, que es relacionada directamente con la declaración de enfermedades de origen ocupacional, la NT 03-2016, que corresponde directamente a los servicios de seguridad y salud en el trabajo que debe tener toda organización de forma mancomunada o propia, y tenemos la que últimamente salió, ¿verdad? Esa salió el 12 de septiembre del año pasado, 2023, y es la NT 04-2023, que se relaciona directamente al programa de seguridad y salud en el trabajo que debe tener toda organización o entidad de trabajo. También tenemos las normas venezolanas Comenin, y todo esto nosotros lo ubicamos directamente en la página de Sencamer. Hay algunas que son completamente gratuitas, ¿verdad? Y más que todo orientan, reseña, orientación o referencia algunos tipos de situaciones, como por decir algo, nombro una, que es cómo debe ser o debe estar en buenas condiciones o las características que debe tener, por ejemplo, los arnés o las escaleras que son utilizadas por ciertas personas de acuerdo a las actividades. Entonces, póngale, allí están referenciadas características y descripción como tal de estos implementos o herramientas de trabajo. Bien, entre los sujetos del derecho del trabajo tenemos que está involucrado el patrón, el trabajador, el patrono, a través también de no solamente el patrono, llamémoslo así, el dueño de una organización, sino también los que van
y son denominados contratistas o intermediarios. Bien, y por supuesto el Estado o el gobierno. Por supuesto, estos tres actores, llamémoslo así, los actores sociales, están involucrados y cada uno tiene sus propias responsabilidades y sus propios deberes y derechos como tal, que deben estar involucrados ¿para qué? Para mantener buenas condiciones de trabajo, para mantener una buena salud al momento de desarrollar cualquier tipo de actividad dentro de una organización y, por supuesto, algunas exigencias y cumplimientos que deben cumplir en materia de salud y seguridad laboral. Como ya lo dijimos, ¿verdad? Al inicio, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está en su artículo 83, donde dice que la salud es un derecho social fundamental de obligación del Estado que garantizará como parte del derecho a la vida. Bien, tenemos el artículo 86 que habla del derecho de la seguridad social como un servicio público y de carácter no lucrativo que garantiza la salud y asegura la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad. Nosotros tenemos aquí una ley que habla sobre las personas con discapacidad y en función de eso, inclusive tenemos también una norma relacionada con los niños, niñas y adolescentes y cómo debe ser involucrado directamente estas personas, ¿verdad? Por supuesto, autorizados por sus padres, ¿verdad? Y con ciertos requisitos para incorporarlos al trabajo, pues deben tener algunas series de características muy propias que involucran directamente en materia de salud y seguridad laboral. Por supuesto, el Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho cuando creando un sistema de seguridad social universal, integral y fundamentado, que debe ser financiado con financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo de contribuciones directas o indirectas. Tenemos también lo que es el artículo 87 que habla que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Todo patrono debe garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de ciertas condiciones. Tenemos también lo que es el artículo 88, el Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen también el derecho de la seguridad social de conformidad con la ley. Bien, aquí hablamos también del artículo 89 que habla que el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Y allí aparece el cumplimiento, ¿verdad?, de ciertos principios como tal que debe ser involucrado directamente en la relación laboral. Directamente tenemos algunos convenios internacionales. Estos convenios, y bueno, más que todo, es directamente por la Organización Internacional del Trabajo. Y estos convenios ya están ratificados aquí en Venezuela, como es el convenio 81, que faculta a los órganos oficiales a realizar inspecciones a todos los centros de trabajo, establecimientos o unidades de explotación de diferentes empresas las 24 horas del día y los 365 días del año. Este convenio está ratificado por Venezuela y en este caso, lo que es los organismos, entes como tal involucrados o adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en este caso el INSACEL, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, y también las inspectorías del trabajo, toman en cuenta este convenio y hay algunas particularidades muy propias que al momento de hacer ciertas inspecciones pues son de carácter con cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Y el convenio 155 que asegura las condiciones de seguridad y salud adecuados en los centros de trabajo. Tenemos lo que es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
Y esto aquí, pues, hacemos como una especie de mapa donde involucra, por supuesto, qué es lo que debe de garantizar, cuáles son las previsiones, cuál es la prestación, en este caso, de lo que directamente forma parte de la prestación de salud, lo que es la provisión de vivienda y hábitat, ¿sí? Lo que es directamente las cotizaciones que debe dar, en este caso, el patrono como tal, en función de eso. Entonces, ¿qué pasa? Con esta ley, y es la ley del seguro social, que ahora, pues esta ley que a pesar de que es del año 2002, ¿verdad? Abarca de una u otra forma como tal lo que es cuando el patrono debe asegurar directamente al trabajador. Bien, y eso con la finalidad de que tenga seguro social, bien, que sea atendido. Claro está, eso es de obligatoriedad, bien, y eso forma parte, en este caso, del Instituto Venezolano de los Seguros Social. Pero al momento también hay empresas o entidades que no solamente se conforman, sino también tienen un seguro, ¿verdad? Directamente para, en casos de que un trabajador sufra alguna enfermedad o sufra algún accidente de trabajo. Entonces se hace, en este caso, el patrono ya directamente pues hace como tal o adquiere este tipo de seguro privado. Tenemos algunos artículos como es el sistema prestacional de salud en su artículo 20, que habla de que debe tener mediante, en este caso, régimen prestacional de salud mediante el desarrollo del Sistema Público Nacional de la Salud. Tenemos el artículo 21, que es el sistema prestacional de previsión social, y esto es servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas, empleo, pensiones y otras asignaciones económicas y de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos lo que ya es la prestación de vivienda y hábitat en su artículo 22, que directamente es la prestación de vivienda como tal. Tenemos también lo que es el artículo 94, que habla del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo responsable en concordancia con los diferentes principios del Sistema Público Nacional de Salud y la promoción de un trabajo, por supuesto, tanto seguro como saludable, teniendo, por supuesto, el control a través de todas estas normas, ¿verdad? El control directamente de esas condiciones de trabajo para que pues puedan minimizar o mitigar cualquier tipo de eventualidad que ocurra, sea por accidentes de trabajo o enfermedades de origen ocupacional. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, conocida como LOXIMA, pues establece varios puntos. Tenemos lo que es el ámbito de aplicación, que hay algunos tipos de excepciones. Esta ley no aplica para las personas que son, en este caso, las Fuerzas Armadas, eh, en este caso, los militares. Bien, a pesar de que hay instituciones como tal que tiene tanto trabajadores civiles como militares, nada más es aplicable como tal es a personas civiles, ¿ok? Es una ley completamente prevencionista y tiene, o el objeto, o su objetivo como tal es garantizar condiciones de seguridad, salud, vida y bienestar a todos los trabajadores. Establece un régimen de responsabilidad directamente para el patrono, ¿sí? Por supuesto, aquí hay algún tipo de sanciones como leves, graves y muy graves, ¿sí? Lo establece allí y también garantiza la participación directamente de los trabajadores en la prevención, que es allí es la conformación como tal de comités de seguridad y salud laboral, donde debe existir, dependiendo del número de trabajadores, debe existir la figura de delegado de prevención, que son electos por los propios trabajadores
de una manera como votaciones secretas, universales, todo ese procedimiento, y pues cada quien, en este caso sus trabajadores, pues eligen a los delegados de prevención. Incorpora, por supuesto, en esta ley lo que es accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. Aquí aparece como una estructura directamente de su capítulo 1, que es el objeto y ámbito de la aplicación de la ley, el capítulo 2, directamente de la Política Nacional de Seguridad eh, y Salud en el Trabajo, ¿sí? Donde allí pues involucra lo que son las inspecciones, supervisiones, capacitaciones, ¿sí? La protección de niños, niñas y adolescentes, las mismas mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, en toda organización aquí en Venezuela, debe existir el 5% de la nómina del personal, personas que sean personas con discapacidad. De por sí aquí existe lo que es la institución el CONADIS, donde emite como tal un carné a estas personas donde son valoradas dependiendo y que son incorporadas en las entidades de trabajo para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Por supuesto, evaluando sus capacidades y sus habilidades, ¿verdad? Con la finalidad de que estas personas, como son más vulnerables, ¿verdad? Dependiendo por el tipo de discapacidad, por supuesto, están incorporadas de acuerdo a de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus evaluaciones previas. Tenemos el capítulo 2, que es la organización del régimen prestacional de la seguridad y salud en el trabajo. Involucra directamente lo que es la conformación directamente, y esto está relacionado con la ley del sistema de seguridad social. Tenemos lo que son los servicios de seguridad y salud en el trabajo, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. La participación y el control social a través de los delegados de prevención, los comités de seguridad y salud laboral, y por supuesto, tanto trabajadores tienen deberes y derechos como los patronos tienen deberes y derechos. De igual forma está el título 5 de Higiene, Seguridad y Ergonomía, donde habla cada una de las condiciones de ambiente, de la política que debe tener toda organización, de los diferentes proyectos, si hay nuevos proyectos o hay nuevos puestos de trabajo, debe ser valorados e identificados con la finalidad de pues, que se tenga el control, la evaluación de esas condiciones peligrosas que puedan existir al momento de desarrollar cualquier tarea o cualquier actividad. Tenemos el título 6, que habla de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Está la definición en su artículo 69, la de accidente de trabajo, y en su artículo 70 habla de enfermedad ocupacional. Todo esto debe ser declarado, los accidentes y enfermedades de origen ocupacional deben ser declarados ante el órgano INSACEL, que forma parte o es órgano ente autónomo del Ministerio del Trabajo. Bien, tenemos también lo que es el subtítulo 7, las prestaciones programadas y servicios de financiamiento. Hay una categoría de daños en su artículo 78 y una obligación de reintegrar o reubicar al trabajador en su artículo 100. Si un trabajador ha sufrido o ha quedado con algún tipo de discapacidad a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad, la persona debe ser reincorporada, reubicada en su centro de trabajo. Y entonces allí hay unas particularidades, unas características muy propias al momento de su incorporación a ese centro de trabajo. En su título 2 habla sobre las prestaciones, programas y servicios que se refieren directamente a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. Tenemos lo que es las responsabilidades y sanciones, y allí lo habla muy claro en su artículo 118, infracciones leves, 119, infracciones graves,
y 120 infracciones muy graves. Y posteriormente existe algún tipo de responsabilidades, tanto penales como civiles, e indemnizaciones por accidentes y enfermedades de trabajo, desde el 129 al 132. Esta ley tiene 136 artículos como tal. Bien, al hablar de servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Tenemos lo que es algunos aspectos o puntos que se deben tomar en cuenta, como son los objetivos, la promoción, la prevención y la vigilancia. Dentro del mismo CIMA existe en sus articulados, como lo dijimos al principio, cuando hablan de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y esto está tipificado directamente en la norma técnica, porque hay una norma técnica relacionada de cómo deben ser conformados estos servicios. Entonces, ¿cuál es la idea de estos servicios? Ser directamente propio o mancomunado, porque hay unas características muy propias dependiendo del número de trabajadores, o puede ser propio o puede ser mancomunado, donde debe existir como mínimo un médico, un ingeniero o un técnico en seguridad y salud en el trabajo y un enfermero. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de tener vigilancia, ¿verdad? Evaluar cualquier tipo de correctivos, de realizar cualquier tipo de informe, de cualquier tipo de supervisión de las condiciones de trabajo, ¿sí? De evaluar también y monitorear el estado de salud de cada uno de estos trabajadores en función a las diferentes actividades, sean porque utilizan cualquier tipo de sustancia química, sea porque están expuestos a cualquier tipo de agente físico, químico, ¿sí? Biológico, ¿bien? Y que de una u otra forma, pues allí deben llevar una serie de informes donde analicen, donde modifiquen, donde si hay que cambiar algún tipo de componente químico o hay que reubicar directamente cualquier tipo de puesto de trabajo o de eliminarlo, porque allí es donde se evalúa a través de una serie de técnicas de muestreo y de monitoreo ambiental, que ya eso sería otra parte, ¿verdad? Donde son técnicas directamente, ¿verdad? Que se utilizan para evaluar y dar una conclusión y una recomendación dependiendo de lo que pueda perjudicar, en este caso, el estado de salud de estos trabajadores. Entonces, allí eso lo tiene que evaluar pues directamente la organización, la gerencia, ¿verdad? Y, por supuesto, a la mano, ¿verdad? Con toda esta información que recojan estos servicios de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la figura del delegado y delegada de prevención que son electos dentro de la organización directamente y como lo vemos aquí, hasta 10 trabajadores, un delegado de prevención, de 11 a 50 trabajadores, 2 delegados de prevención y así sucesivamente. Por supuesto, tomando en cuenta el turno de trabajo, la organización del trabajo, las diferentes áreas de trabajo y los diferentes niveles de peligrosidad. Allí, por supuesto, tiene una protección y garantía, ¿verdad? Como por ejemplo, tienen una inamovilidad, dura 2 años como tal en ese periodo, pueden ser electos o cambiados o pueden ser reelectos directamente estas personas. El empleador debe proporcionar a los delegados la formación en materia de salud y seguridad laboral y cualquier información que involucre directamente para acondicionar en buenas condiciones óptimas las diferentes áreas de trabajo. Tienen, por supuesto, algunas atribuciones muy propias de los delegados de prevención en su artículo 42. De igual forma, tiene unas facultades como tal, como por ejemplo, ellos acompañan directamente o hace acompañamiento con funcionarios, sean de Inspectoría del Trabajo o sea del INSACE, para recopilar directamente información y de acuerdo a lo que emita cada uno de estos informes de estos funcionarios. Bien, tenemos lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez electos los delegados de prevención, el patrono o el empleador debe formar el comité. Los dueños, los encargados, los de la alta gerencia, nombran a sus representantes del patrono ante el comité.
Entonces, como lo vimos aquí anteriormente, si una entidad de trabajo tiene hasta 10 trabajadores, ¿verdad? Y dijimos que era un delegado de prevención, el patrono debe nombrar a un representante del patrono ante el comité. Y en este caso sería un solo representante. Entonces, este comité va a estar conformado por dos personas. Uno que tiene la figura de delegado de prevención y el otro que tiene la figura de representante del patrono ante el comité. Efectivamente, en su artículo 8 habla de algunas facultades directamente del comité, ¿verdad? Como es vigilar las condiciones de seguridad, participar en las diferentes capacitaciones y formaciones, tanto internas como externas, porque aquí, por ejemplo, en este caso, en INSACEL, también hace capacitaciones e invita a los representantes o miembros del comité para que reciban formación por parte del INSACEL o también por las unidades de inspección del Ministerio del Trabajo. Tenemos también lo que son algunas atribuciones y eso está tipificado en su artículo 47 directamente de la LOCSIMA. Bueno, aquí aparecen algunos derechos directamente de los trabajadores en su artículo 53, aparece unos deberes en su artículo 54, ¿sí? Eh, Aparecen unos derechos de los empleadores en su artículo 55, ¿sí? Deberes y empleadores, los deberes en su artículo 56, ¿bien? Aquí, por supuesto, está en la obligatoriedad el patrono o tiene el deber como tal de notificar por escrito de cualquier eventualidad que pueda sufrir el trabajador o lo que se llama notificar de aquellas agentes físicos, químicos, biológicos, inclusive meteorológicos, y más que todos los meteorológicos, en espacios como fincas, sí, donde hay algún tipo de que independientemente es probable que no se pueda controlar, pero sí tener algunas precauciones, ¿verdad?, que pueda presentarse en estos espacios de trabajo. Condiciones disergonómicas y bueno, últimamente con lo referente a condiciones o factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Directamente tenemos en su artículo 59 todo lo relacionado o aspectos muy puntuales referente a las condiciones y ambientes que se debe desarrollar en el trabajo. Por ejemplo, y lo vemos aquí, asegurar el más alto grado posible de salud física y mental, así como de la protección adecuada de niños, niñas y adolescentes como personas también especiales. Bueno, sabemos que el trabajo, ¿verdad? En cualquier modalidad, dependiendo de cualquier actividad económica, hay unos que pues han avanzado en aplicar algún tipo de tecnología, pero hay otros que todavía quedan en lo arcaico. O sea, no, a ver, son empresas que de una u otra forma, inclusive por llevar, como quien dice, la herencia, llamémoslo así, ¿verdad? Quedan en algunos métodos o algunas metodologías muy arcaicas y de una u otra forma, si no se estudia o no se evalúa, por supuesto, puede causar cualquier tipo de daño a esos trabajadores que están ejecutando esa actividad. Entonces allí es muy importante, por supuesto, hacer revisiones de esos procedimientos, inclusive algunos aspectos organizativos, funcionales, las mismas maquinarias, equipos, ¿sí? Cómo se están utilizando, y bueno, todo tipo de normativa propia que toda organización debe tener al momento de garantizar pues un buen estado de salud, ¿verdad? En todos los sentidos, directamente en los trabajadores. Existe lo que es la política y programa de seguridad y salud en el trabajo, y estamos hablando en su artículo 61.
Allí establece, y esto va en concordancia con lo que establece la norma técnica nueva que nombré, que es la del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un programa que de una u otra forma va a decir toda la metodología, parámetros, objetivos como tal que debe desarrollarse en esa organización o en esa empresa para pues tener condiciones óptimas de trabajo y poder evitar cualquier accidente y cualquier enfermedad de origen ocupacional. De igual forma, existen responsables de esa política y aquí integra a todos los miembros o integrantes de la organización. Bien, inclusive las empresas contratistas, inclusive los trabajadores que van por trabajos temporales, por destajo, por fases, ¿sí? Inclusive a todo el personal va involucrado y debe formar parte como tal o debe hacerse conocer esa política de seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto, ese programa debe tener conocimiento todos los miembros, ¿verdad? De la organización, también forma parte como tal en el desarrollo de algunas particularidades propias de los centros, ¿sí? Y allí ese programa es propio de cada centro de trabajo. Y pongo el ejemplo como, por ejemplo, llamemos que una entidad de trabajo, entidades bancarias, ¿sí? Tiene varias sucursales. Ah, pero ese programa debe ser distinto a pesar de que la misma actividad económica debe tener condiciones de trabajo totalmente distintas, ¿sí? Entonces, póngale que la entidad bancaria A y la entidad bancaria B y la entidad bancaria C. Debe haber en cada una de esas entidades, en la A, en la B y en la C, debe haber un programa de seguridad y salud en el trabajo, pero a su vez deben revisarse cada una de las condiciones de trabajo. Pueda que sea el A tenga, no sé, a ver, exagero, tenga, sea muy amplio, tenga bastante espacio, ¿verdad? Los puestos de trabajo sean cómodos, ¿sí? Pero el B sea un espacio pequeño, a pesar de que, póngale, el puesto de trabajo sea un cajero. Entonces, en ese momento, pues puede haber reducción como tal de los parámetros propiamente y son condiciones totalmente diferentes, a pesar de que puedan hacer actividades completamente iguales. Pero las condiciones de trabajo son diferentes y por lo tanto el programa debe ser este, diferente de acuerdo a las condiciones. En otras palabras, debe ser adaptado a las condiciones de trabajo. Aquí en su artículo 82 del mismo reglamento parcial de la LOCIMA, habla de algunos puntos o aspectos, como es la información y capacitación, procesos de inspección, monitoreo de vigilancia, tanto de procesos peligrosos, de lo que es la parte de salud y seguridad, lo que es la dotación de cualquier tipo de equipo de protección personal, los planes de contingencia, los planes y cuál es la forma o cuál es el recurso económico que se va a invertir, pues allí está estructurado como tal qué es lo que debe contener ese programa. Bien, y allí están sus puntos. Esto lo pule más en la norma técnica NT-04-2023. Esa salió publicada en Gaceta Oficial el año pasado, en septiembre del 2023. Y prácticamente es, a ver, acomodada, actualizada, porque antes teníamos lo que era la NT-01-2008. Entonces, esa norma técnica, pues, corrobora o amplía cada uno de estos puntos que aparecen aquí en el artículo 82 del reglamento parcial de la LOCIMA relacionado al contenido como tal del programa, ¿bien? Que debe tener toda entidad de trabajo. Bien, entonces, continuando, tenemos, como ya lo dijimos, en su artículo 69, la definición de trabajo. Y aquí, bueno, habla, o sí me gusta, como quien dice, detenerme en lo que
es todo suceso o lo define todo suceso que se produzca en el trabajador, una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte. Resulta de una acción violenta que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho de trabajo o con ocasión del trabajo. Bien, y por supuesto, el patrono debe notificar por escrito los principios de la prevención de las condiciones inseguras e insalubres presentes en el ambiente laboral, o lo que nosotros también lo denominamos como notificaciones de riesgo. Bien, aquí también se habla de los accidentes de trayecto hacia y después de su lugar de trabajo, o lo que es conocido como los accidentes en itinere. Bien, que desde su casa o viceversa, desde su trabajo a su casa o viceversa, ¿verdad? Se considera también accidente de trabajo. Bien, tenemos lo que es en su artículo 70 la enfermedad o la denominación o definición directamente de enfermedad ocupacional. Y estos son agravados, son estados patológicos contraídos o agravados por la ocasión del trabajo o exposición al medio ambiente. Por eso es muy importante que cuando se inicie cualquier actividad laboral, el patrono aquí directamente pues debe notificar por escrito a qué puede estar expuesto directamente el trabajador. Bien, de acuerdo a las condiciones de trabajo. Aquí tenemos algunas diferencias de accidente y enfermedad, como lo dice allí, precisables en el tiempo, tiene fecha y hora. En cambio, las enfermedades, todo va a depender de la exposición a esos agentes que se encuentran en el medio ambiente de trabajo. Tenemos lo que es en el accidente, provienen de una acción violenta. En la enfermedad, su aparición es lenta y progresiva. Las lesiones ocurren independientemente de las condiciones personales y aquí requiere de un periodo de tiempo de exposición al agente o al factor de riesgo. La aparición va a depender directamente de la intensidad y de la duración de la exposición, además de la susceptibilidad que te pueda tener ese individuo. La mayoría de las lesiones son claramente visibles, ¿bien? No tiene relación con el tiempo de exposición, genera lesiones internas y externas y cuadros patológicos bien definidos. Y son hechos de impacto, son de carácter irreversible en la mayoría de los casos. Por supuesto, todo esto debe estar notificado a los trabajadores, ¿verdad? Porque inclusive debe hacérsele un examen de lo que se denomina examen de preempleo o de ingreso como tal, para saber en qué condiciones está ingresando ese trabajador. En este caso, el estado de salud y, ojo, la idea aquí del examen preempleo o de ingreso es con la finalidad de que ese trabajador sea reubicado, no sea discriminado, sea reubicado en un puesto de trabajo, por supuesto, tomando en cuenta su estado de salud. Aquí hubo un tiempo, y más aquí en la región del estado Táchira, donde hubo muchos trabajadores que estuvieron con hernias, ¿sí? Inclusive, cuando se le hacía el examen de preempleo, y eso eran para trabajadores que eran ubicados para construir la represa, aquí estamos hablando de la represa Uribante Caparo, ¿verdad? Hubo muchos trabajadores que no fueron ingresados. Entonces tomaban en cuenta lo que era una resonancia magnética, como salían que eran herniados, no les daban el trabajo. Entonces la idea del examen de preempleo, independientemente del médico que se tenga en la entidad de trabajo o en la organización, la idea es que se le haga el preempleo, pero no es para discriminar o para no darle el trabajo a la persona, sino directamente para que sea reubicado. Y por supuesto, tomando en cuenta todas las medidas que conlleva de una u otra forma al momento de
tener el compromiso y la responsabilidad de adquirir ese trabajo. ¿Ok? Bien, existe lo que son categorías de daño, y ya lo dijimos, en la LOCIMA está lo que es la discapacidad temporal, que son los reposos, la discapacidad parcial permanente, la discapacidad total permanente para el trabajo habitual, la discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral, la gran discapacidad y la muerte. Por supuesto, de acuerdo a los accidentes de trabajo que se investigan directamente por el INSACEL, se califican y automáticamente es revisado por el médico y se califica y se da el tipo de discapacidad, de acuerdo a la valoración médica, ¿verdad? Y en este caso, así como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene un baremo para determinar el porcentaje de invalidez, ¿verdad? Sea por cualquier tipo de lesión que se tenga en el cuerpo. De igual forma, el INSACEL tiene el baremo para determinar el porcentaje de discapacidad que tiene ese trabajador o esa persona para ejecutar cualquier tipo de actividad. Entonces, allí evalúa directamente el médico ocupacional. En el artículo 100 de la LOCIMA habla directamente sobre la finalidad de discapacidad temporal que debe tener un trabajador y cómo debe ser reintegrado o reubicado directamente al trabajo, después de haber cumplido unos lazos de periodo por reposo, recuperación, ¿sí? Rehabilitación, dependiendo de la lesión que haya tenido. El patrono, de una u otra forma, en este caso, tiene la obligación de reincorporarlo a su trabajo. ¿Bien? Entonces, ahí en el artículo 100 tipifica directamente esa obligatoriedad que tiene el empleador o patrono de la empresa. Aquí aparecen algunas infracciones en materia de salud y seguridad laboral, ¿verdad? Y, por supuesto, tenemos tanto leves, graves y muy graves. Inclusive hay algunas privativas de libertad, inclusive también prisión de 2 a 10 años. Y bueno, aquí establece en el artículo 118 qué es lo que de una u otra forma serían consideradas como infracciones leves. De por sí, aquí una de las infracciones leves es el no tener el patrono como tal o que no se elabore con la participación de los trabajadores el programa de seguridad y salud en el trabajo, como lo señalan aquí, las políticas y compromisos y los reglamentos internos relacionados con la materia. También, de una u otra forma, que no sean registrados o actualizados los índices. O sea, toda empresa debe tener índices como tal de accidentalidad y de morbilidad de acuerdo a lo que se presenta en la entidad de trabajo. Tenemos algunas infracciones graves y entre esas podemos decir que no se elabore, se implemente y evalúe el programa de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la ley, su reglamento y las diferentes normas técnicas. Y en el 120 tipifica las infracciones muy graves y una de esas infracciones muy graves es que no reubique a los trabajadores en su puesto de trabajo y no le adecue sus tareas por razones de salud, rehabilitación o reinserción laboral. Entonces, si el patrono, independientemente, en este caso, si no reubicó a ese trabajador, por supuesto, se considera como una infracción muy grave y esto pues lleva a sanción. Aquí las sanciones, y es como lo tipifica este cuadrito que vemos acá, aquí son por unidades tributarias. Y dependiendo del tipo de sanción, aquí estamos hablando de unidades tributarias de 1 a 25, de 25 a 75 unidades tributarias y de 76 a 100 unidades tributarias.
Y cada una de estas unidades tributarias es en función del número de trabajadores que estén ubicados en ese centro de trabajo. Tenemos las advertencias y recomendaciones que lo tipifica directamente en el artículo 123. Bien, tenemos en los artículos 129, 131 y 132 que directamente, bueno, aquí es cómo debe ser reubicado. Aquí nosotros, si hay algún tipo de daño moral directamente al trabajador, por supuesto, va a los tribunales laborales, si no van a lo contencioso, a los niveles, y ya eso es lo que forma parte de las salas, de acuerdo a las discusiones y de acuerdo de las providencias, y eso es lo que vamos a estudiar ahorita para esta unidad número 2. Vamos a estudiar una providencia como tal en función de un accidente de trabajo. Bien, todavía no la he ubicado, la ubicaré el día de hoy. Bien, algunos principales aspectos reglamentados, como ya dijimos, ¿verdad? Tenemos lo que es directamente los servicios, los delegados de prevención, el programa y la declaración, en este caso de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional. Todo esto es reglamentado. Todo esto debe supervisarse cualquier organización, eso es lo que establece aquí en Venezuela. Todo esto debe supervisarse y todo esto forma parte de la gestión en materia de salud y seguridad laboral que debe tener toda organización de cualquier actividad económica, sea de público o sea privado. Bien, aquí en el reglamento parcial de la LOCIMAN tenemos lo que es el medio ambiente de trabajo en su artículo número 10. Aquí hablamos lo que es de las condiciones de trabajo en su artículo número 11, que bueno, que debe haberse una revisión continua, ¿verdad? De esos procedimientos, de esos procesos de trabajo, e identificar aquellos procesos peligrosos que de una u otra forma, parte o forman parte directamente de estas actividades que involucra y que a pesar de que se tenga cualquier tipo de medida preventiva, puede resultar pues peligroso para el trabajador. Bien, tenemos también lo que son las condiciones inseguras e insalubres, como por ejemplo, y podemos nombrar aquí, que no se le asegure el auxilio inmediato y de atención médica a un trabajador. Entonces, eso puede ser considerado directamente como una condición insegura. Inclusive, no se le asegure la protección de maternidad o a los mismos aprendices o personas naturales sujetas a protección especial. Tenemos también que no se le cumpla de una u otra forma aquí las obligatoriedades que deben tener o que deben formar parte dentro del plan de capacitación, de formación en materia de salud y seguridad laboral. Bien, el comité en el reglamento parcial de la LOCIMA establece, bueno, que se deben elegir a los delegados de prevención, determinar la cantidad de acuerdo al número de trabajadores, ¿sí? Y deben tener como mínimo una reunión ordinaria o dependiendo de si existen muchas situaciones que deben ser discutidas en reunión de comité, pues levantarán un informe de supervisión y deben ser llevadas a reuniones de comité para que sean solventados en reunión de comité. ¿Bien? Tenemos lo que son los servicios, y los servicios de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, va a depender también, y esto es lo que tiene la nueva norma técnica de los servicios, junto con una que viene a formar parte de que dependiendo del número de trabajadores, debe tener ese servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bien, por supuesto, estos servicios, como ya dijimos, debe estar como mínimo conformado por 3 profesionales, sea el médico, sea el enfermero o sea el ingeniero.
con conocimiento en materia de salud y seguridad laboral o un técnico en materia de salud y seguridad laboral. Por supuesto, ellos deben de levantar a través del servicio médico una historia médica ocupacional y de una u otra forma, si hay algún tipo de supervisión, ¿verdad? A estos servicios, el INSACEL supervisa estos servicios y por supuesto, pues, de acuerdo a lo establecido en la ley, se supervisan cómo están desarrolladas las historias, cómo están supervisadas, cómo se le hace el monitoreo de vigilancia de la salud de estos trabajadores y cómo el médico hace algún tipo de supervisión en estas áreas de trabajo y qué evaluaciones, tanto ambientales como muy particulares, ¿verdad? De puestos de trabajo a través de técnicas tanto de monitoreo cualitativo y cuantitativo para pues poder referenciar y modificar de acuerdo a los resultados que hayan dado estas evaluaciones. Tenemos lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Y aquí deben de inclusive de registrarse cualquier accidente común o cualquier enfermedad de origen común, inclusive ya está comprobado científicamente que un asma puede convertirse en un asma ocupacional de acuerdo a las actividades propiamente en que esté desarrollando un trabajador. Entonces, allí, por supuesto, el servicio tiene la responsabilidad de supervisar los diferentes ambientes de trabajo, puestos de trabajo, con la finalidad de encontrar cualquier tipo de eventualidad o procesos peligrosos que puedan perjudicar la salud de estos trabajadores. Bien, tenemos también lo que es la norma técnica de declaración de enfermedad, que, bueno, está aquí estructurada por su objeto, alcance, campo de aplicación, definiciones, contenido, qué es lo que debe llevar la declaración de enfermedad y qué debe llevar, cómo se debe desarrollar. Inclusive hay un formato como tal que allí lo describe de cómo se debe hacer la investigación de la enfermedad de origen ocupacional. Habla también de estos 3, 4, 6 aspectos que deben involucrar en la declaración, como son los datos del trabajador, tanto el pasado como el presente, la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el criterio higiénico ocupacional detallado de esta persona, los datos epidemiológicos, el criterio clínico y el criterio paraclínico. Por supuesto, esto es recopilado, ¿verdad? Y levantado por estos 3 profesionales que forman parte y tienen la responsabilidad netamente el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos lo que es también aquí harían Contraloría Social en la declaración e investigación de accidentes porque está involucrado el comité, también debe formar parte formar parte de la recopilación de la información para que obtengan un buen informe sustentado de esa investigación. Bien, y por supuesto, esa declaración debe ser emitida ante el INSACEL, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Proceso, al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Bien, tenemos lo que es también el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Este reglamento es viejito, del año 1973, pero hay algunas cosas muy utilizadas actualmente. Hay algunos capítulos que ya están obsoletos, como es todo lo relacionado a las radiaciones ionizantes. Bien, pero aborda cada uno de estos puntos o aspectos, como son andamios, ascensores y montacargas, la higiene en los centros de trabajo, las instalaciones eléctricas, el ruido y vibraciones, la iluminación, algunas herramientas, algunas excavaciones, algunos generadores de vapor, la ropa y accesorios de trabajo, prevención de accidentes, algunos riesgos químicos y biológicos.
Esto es en forma general de lo que, de algunos aspectos o puntos relacionados a estos temas que son considerados al momento de hacer una inspección. Y directamente también tenemos lo que son las normas Covenant, que hablan allí, y ya lo dije, lo podemos ubicar como para referencia y como de consulta en Sencamer. Pueden colocar en Google, pueden colocar la palabra Sencamer y allí le arroja directamente norma venezolana Covenant. Estas normas pues también son utilizadas, y lo digo porque las utilizamos cuando hacemos inspecciones directamente en los centros de trabajo, con la finalidad pues de tener referencias directamente para pues mejorar algunos puestos de trabajo